Está con nosotros Úrsula Arrieta, María Carmela Beltrán y Julia Manrique. Empecemos, Úrsula, cuéntanos cuál es tu historia con los profesores particulares. Bueno, en quinto de primaria, con el cambio de la aritmética al álgebra, cuando nos empezaron a poner las variables, se me hizo chino, o sea, no entendía nada. A raíz de que estaba a punto de casi jalar matemáticas a fin de año, mamá se vio la necesidad de ponerme un profesor particular para no perder el año. Entonces, tuve que recurrir a una señora que me enseñó matemáticas, que iba todos los días a mi casa, durante casi mes y medio para el examen final. Y después, ya cuando estaba en la universidad, primer ciclo de matemáticas 1 otra vez, ahí estaba. Otra vez tuve que pedir una asesoría es parte. ¿Esa vez pediste? Esa vez pedí yo, porque yo dije no voy a biquear, porque si biqueo me retraso en relación al resto. Entonces tuve que pedir asesoría. ¿Superado el problema en quinto de primaria, te fue bien en matemáticas en los años siguientes? Bien no es la palabra. O sea, nunca fue buena en matemáticas en el sentido de que me fue bien. Pero pude llevarla tranquila, ¿no? O sea, pude llevarla, pude manejarla de una forma. O sea que la intervención en quinto de primaria fue buena para ti. Sí. Sí, fue bastante buena. ¿Y tú, María Carmela, cuál es tu historia con profesores particulares? Bueno, toda mi vida. Bueno, en primaria no, pero en secundaria siempre he tenido bastante dificultad con los números. Se me hacía, o no sé si es un bloqueo ya que tengo de hace tiempo, no sé, pero siempre no podía yo sola. Entonces toda secundaria tuve una profesora y siempre, o sea, todos los años, yo ya sabía que la tenía que llamar a que me ayude, siempre. Y en la cuando estuve en la para ingresar, también, porque ya no era un curso de matemáticas, sino eran 4, de geometría, aritmética, álgebra de trigo. Y no podía, para mí era chino, o sea, no entendía nada. Y es más, hasta con la ayuda del profesor no me iba muy bien, o sea, tenía bastante dificultad. Y ahora que estoy en primer ciclo para Mate 1, también tengo profesor que me está ayudando. Y no es tan fuerte, pero necesito su ayuda siempre. Hay una cosa, perdón, León, tú dijiste, María Carmela, algo que me llamó la atención. Dijiste, me di cuenta que no podía sola. Como si estar frente al profesor, digamos, del curso, fuera estar solo. Lo que tú necesitaste entonces es un interlocutor que pudiera dar toda su atención y tomar en cuenta tus dificultades y aquellas cosas que tú eventualmente no entendías. ¿Capto bien? Claro, sí. Ahora, ¿tú podrías recordar algún episodio en el que empieza esto? Porque si en primaria no lo necesitaste y el tema empieza en secundaria, puede haber sido por los temas, por el profesor, por alguna frustración. ¿Tú puedes recordar qué episodio determina el inicio de tu búsqueda de un profesor? Bueno, cuando estudié en primaria estuve cambiando bastante de colegios, entonces siempre estuve mal en matemáticas, siempre. Siempre jalaba ese curso. Después yo vivía acá en Lima, me fui a Trujillo. Y como, o sea, el nivel allá académico no es como el mismo de acá, se me hizo mucho más fácil el primer año porque yo ya lo había llevado. Entonces me sacaba 18, 19, si no necesitaba un profesor. Pero el año siguiente, que ya eran cosas nuevas, ya primero y media, eran cosas nuevas y no podía, no entendía. Y por eso tuve que llamar a la profesora. ¿Y tú, Julia, cuál es tu historia con profesores particulares? Bueno, yo siempre he estado un poquito mal en matemáticas durante toda secundaria más que nada, pero en cuarto de secundaria, cuando yo cambio de colegio y sobre todo ya tomo un poquito más de conciencia de que ya estaba terminando el colegio y que iba a iniciar de repente una nueva etapa de mi vida y me doy cuenta que había muchas cosas que no entendía. Entonces yo necesité pues el apoyo de un profesor particular que se encargara de hacerme entender todas esas cositas que de repente el profesor lo decía de manera general, tomando como punto de referencia un conocimiento promedio, digamos, ¿no? Del cual yo tenía como una especie o sea, me faltaban llegar a determinados puntos, ¿no? Y no conocía.
y sobre todo la profesora como que comprendiendo que yo no entendía, me sacaba más a la pizarra y todo eso, y eso hacía al contrario, que yo le tuviera como más cólera al curso, ¿no? Como que me fastidiaba, porque no entendía, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que en realidad hay dos epidemias. Una, la original que hemos comentado, que es la de los profesores particulares, como algo complementario a la actividad escolar formal. Y la segunda epidemia es la no comprensión de las matemáticas, y que tiene una serie de implicancias, porque el hecho que un joven o una joven se sientan incapaces de dominar las matemáticas, de hecho, sesga sus elecciones futuras con respecto a las actividades profesionales que pudieran sentirse capaces de desempeñar, y las va marcando, quizás innecesariamente, a lo largo de su vida. Hay que tomar en cuenta que en los colegios se destinan en la vida escolar 2000 horas de enseñanza en matemáticas, y estamos viendo con estos testimonios que, si es que son representativos del conjunto, que esas 2000 horas son horas de frustración, de dolor, de no comprensión y finalmente de pérdida de tiempo, porque como no entienden en el colegio, tienen otras 2000 horas seguramente en la casa para recuperar lo que no entienden en el colegio. Vale la pena, y lo vamos a hacer después con dos profesores de matemáticas, de tratar de entender qué pasa. Pero siguiendo con los testimonios, Úrsula, ¿tú podrías graficar más o menos cuál es la dimensión que tiene esta actitud de buscar profesores particulares entre tus compañeros, compañeras de colegio, amistades? ¿Tú eres un caso raro? ¿Cómo funciona esto? No, creo que en general es una necesidad de todos, o sea, de todos los que a cierto punto cojean, mejor dicho, de eso que te jala, ¿no? Que es las matemáticas. Creo que se nos hace un poco difícil porque, o sea, hay salones que tienen 40 o 45 personas con un solo profesor, una clase de 2 horas. Es muy difícil que el profesor pueda atender las inquietudes de todos los alumnos. O sea, en 2 horas de clase hay alumnos que no entienden lo que hicieron en la clase anterior, que estuvieron repasando en su casa y al final lo entendieron igual. Entonces, el hecho de tener que retomar la clase anterior, a cierto punto un poco de vergüenza, ¿no? El decir, no entendí lo de ayer. Y el hecho de tener que decir, podría volver a explicar la clase de ayer o puede empezar de nuevo la clase, y somos 40, 45 por salón. Entonces, en otras palabras, Úrsula, de alguna manera es la búsqueda de una educación a medida. Es decir, que te permita componer tu menú y decir, bueno, yo quiero concentrarme en esto, y hasta que no lo entienda, pues no paras, y si hay que pasar 2 reuniones dedicados a este tema, pues seguimos esas dos reuniones. Es también una búsqueda de una relación más personalizada alrededor de los temas que se enseñan. sí, o sea, es el hecho de que, o sea, hay temas que son mucho más fáciles y los aprendes en un ratito, pero hay temas que son realmente mucho más complicados y necesitas una cosa más profunda en esa materia. Entonces, sentarte con alguien en tu casa y decirle, no entiendo esto, no entiendo aquello, como que, aparte que es más confianza con alguien que va a tu casa y se sienta contigo y conversa y te ayuda un poco, ¿no? Que con un profesor que a cierto punto lo ves como un poco lejano también. Lejano. María Carmela, justamente lo que toca a Úrsula, ¿qué tipo de relación? Yo me imagino que algún profesor o profesora ha tenido una cierta recurrencia o permanencia en tu vida. Terminas, me imagino, digamos, llegando a un vínculo más especial, no es un profesor cualquiera. ¿Cómo es eso que decía Úrsula? Bueno, tengo más confianza, me puedo abrir más, no tengo vergüenza. Es más, o sea, el profesor que tuve en secundaria fue una profesora toda secundaria. Y cuando vine acá ha sido mi profesor todo este tiempo. Entonces ya llega un momento que ya no es solo tu profesor, también es tu amigo. Porque, o sea, en 2 horas de clase no es todo matemáticas, ¿no? Por ahí hay un descanso en el que conversas, o un chiste, o sabe Dios. Y al final pasas tanto tiempo con él, porque son casi todos los días, que le cuentas tus cosas así, y obviamente es un vínculo que con un profesor que tiene 40 alumnos no lo va a ver, pues es muy difícil. Y finalmente, Julia, ¿tú sientes que tus dificultades no resueltas del todo con las matemáticas influyeron en tu elección vocacional?
pero definitivamente no iba a optar por una carrera de ingeniería o una carrera de arquitectura de repente, ¿no? Pero yo también creo que las personas que tienen de repente un poco de... no son muy buenas para las matemáticas, son por el contrario mejores en letras. No lo que me pasa a mí, que yo elegí estudiar ciencias de la comunicación, porque parece que yo nunca he tenido problemas con lenguaje, con historia, al contrario, son cursos que me agradan. Entonces, no solamente por contrario a matemáticas, sino más bien porque me gusta más lo otro, es que decidí mi carrera. Bueno, hemos escuchado 3 interesantes testimonios juveniles sobre el tema de los profesores particulares, con la debida perspectiva, porque empezó la búsqueda del profesor particular.